Vamos a comenzar. Feminismo y negritud son los ejes de la conferencia del feminismo al feminismo negro, los cuadros interpretativos para la movilización de las mujeres negras latinoamericanas, que nos presenta hoy Catalina González Zambrano, mejor conocida como Catalina Zambrano, que es formada en antropología en la Universidad de los Andes en Bogotá. Tiene maestría en antropología social y etnología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y maestría en sociología política por la Universidad de São Paulo en Brasil. Actualmente realiza doctorado en sociología en la misma universidad y es investigadora del Centro Brasilero de Planeación, el CEBRAP. Sus temas de análisis han sido la cultura y los movimientos afrocolombianos y recientemente actúa en los temas de género, raza y movimientos sociales de las mujeres negras latinoamericanas. Le cedo la palabra a la doctora Catalina. Gracias, Rosina. Primero que todo quiero agradecer la invitación a participar aquí en el evento, especialmente quería agradecer no está aquí, pero al doctor Armando Zacarías por la gentil invitación. Es un placer realmente estar aquí con ustedes hablándoles un poco de sociología, ¿no? Y ya el título está combinando dos cosas, que es mi intención en este momento para presentarles a ustedes. Y una, el feminismo negro tiene que ver con los estudios de género, y lo que yo quiero hacer y quiero mostrarles a ustedes y convencerlos es que estos estudios de género pueden ser analizados también a partir de la teoría de movimientos sociales. Entonces, cuando hablo de cuadros interpretativos me estoy refiriendo a una parte de la teoría del confronto político y de los movimientos sociales que viene de la sociología histórica y que pretende analizar a partir de procesos sociales las transformaciones de la vida social, ¿sí? Y recientemente en esa teoría se ha colocado el tema del discurso y de la construcción de identidades dentro de los movimientos sociales, como las identidades y la cultura son importantes para la movilización colectiva. Entonces, voy a intentar juntar, digamos, estos dos frentes. Y además quería, dentro de este análisis, mostrarles a ustedes una metodología de análisis que tiene que ver con el análisis relacional o la sociología relacional. Entonces, mostrarles un poco de metodología, cómo es posible hacer un análisis de este tipo desde la sociología. Entonces, comencemos. La idea también aquí es mostrarles el caso brasilero. ¿Sí? Yo en mi tesis analizo, me interesa más la cuestión de las mujeres latinoamericanas a nivel más transnacional, más amplio, pero aquí me voy a enfocar más en la movilización de mujeres brasileras. ¿Sí? Entonces, el objetivo de es mostrar las dinámicas de la acción colectiva de las mujeres negras en Brasil entre 1980 y 2000, en ese periodo de tiempo. Se destaca que en ese país las mujeres negras han tenido una articulación temprana en relación a otros países latinoamericanos. Y eso se debió, por una parte, a la incorporación de las mujeres en el movimiento negro durante la década del 70, y por otra parte, la incorporación al movimiento negro en los años 70, y también coincide con la apertura democrática en Brasil que comienza en el año 78, comienza a abrirse el régimen y comienzan, lo que decía Eder Sader, un sociólogo brasilero, nuevos actores a entrar en escena. Entre ellos la población negra, los movimientos negros y entre ellos las mujeres.
Pero por otra parte, también es en esa época cuando comienzan a darse a conocer las ideas sobre el feminismo negro, ¿no?, que estaban siendo elaboradas especialmente en Estados Unidos y en Inglaterra. Esto es, las interpretaciones sobre género y cuestión racial y sobre la especificidad de las mujeres negras frente a las blancas y los problemas e injusticias que esta especificidad demostraba acarrear. De esta manera, la acción de las mujeres negras era promovida por la construcción de un discurso en torno a una intersección entre al menos dos categorías, raza y género, al menos dos, porque después vamos a ver que se amplía la cuestión y no son solo raza y género, pero también tenemos sexualidad, tenemos clase. Entonces es un poco, no podemos hacer un análisis de este tipo sin considerar esas categorías entrelazadas, ¿no? En Brasil, una gran variedad de activistas forma parte de una amplia red de activismo a escala nacional, pero la problemática aquí no es de analizar la formación de esa red, ¿sí?, sino mostrar que las relaciones, los lazos que se crean entre ellas son diversos y son generados por una identidad construida alrededor de inquietudes comunes a ellas y que están forjadas sobre la noción del feminismo negro. La actividad política de las mujeres en el movimiento negro brasileño durante la década del 70 fue esencial para que ellas se posicionaran políticamente frente al racismo y a la subordinación histórica de los negros en Brasil, para que evaluaran los efectos de la dictadura en las organizaciones de negros y estudiaran la lucha de los negros en otros países latinoamericanos, no solo, pero digamos hay ese incentivo por estudiar otros países latinoamericanos. Entonces, por ese sendero, las mujeres negras brasileñas enfrentaron los obstáculos que el hecho de ser mujer y negra traía a su cotidianidad. Ya entrada en la década del 80, la abertura política permitió que muchas de ellas, activistas del movimiento negro o de otros movimientos o del movimiento feminista, aprendieran a lidiar con los discursos de género y de raza, no solo dentro de las esferas sociales y políticas, sino también en los círculos de las conferencias internacionales promovidos por las Naciones Unidas y por los encuentros feministas latinoamericanos organizados por organizaciones de la sociedad civil. Cabe anotar que el movimiento feminista brasileño, al contrario del movimiento negro, surge dentro del internacionalismo conducido por la institucionalización de la década de la mujer entre 1975 y 1985. Y aquí yo no voy a hablarles de estos escenarios internacionales. Entonces, no voy a hablarles de los escenarios internacionales, ¿no?, porque daría pie para otra conferencia, pero solo quiero resaltar que la ONU propuso la Conferencia Mundial sobre la Mujer, la primera, en 1975, y allí se declaró el decenio de la mujer, entre 1975 y 1985. Esto con la finalidad de que las organizaciones sociales colocaran sus propuestas y a partir de ahí se puedan hacer llegar a los gobiernos, ¿sí?, en forma de políticas públicas, ¿sí?, o sea, tomar las reivindicaciones y las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil para ponerlas en práctica, digamos. Y lo interesante que quería resaltar es que esa primera conferencia se da en México, fue realizada en México, y eso no fue, como dirían los brasileros, no fue a toda, no es menor ese caso, ¿sí?, de que sea en México, porque me parece, y aunque no ha sido muy estudiado en la literatura, pero me parece que eso dio pie a que nuevos feminismos latinoamericanos se expusieran, ¿sí?, y dijeran, bueno, no solo existen el feminismo occidental, blanco, europeo, pero hay feminismos latinoamericanos, ¿no?, y hay una diversidad de mujeres en Latinoamérica, y eso fue, me parece que muy importante el hecho que hubiera sido esa primera conferencia en México, ¿no? Y luego de esa conferencia hubo dos conferencias más hasta el 85, y en el 95 se da la cuarta conferencia mundial sobre la mujer. Y en ese tiempo, en los años 80, a raíz de la década de la mujer, las latinoamericanas
realizan encuentros de feministas latinoamericanos, y ahí es ahí donde las mujeres negras comienzan también a proponer cuestiones y a decir, miren, hay un problema con mujer y raza, ¿no?, en nuestras sociedades. Bueno, en la década de 1980, aún durante el régimen militar, se encuentran en el escenario político y social brasileño mujeres negras activistas de movimientos sociales, actuando en instituciones políticas y ocupando cargos públicos. Entonces se trataba de activistas del movimiento negro unificado, ¿sí?, que al mismo tiempo, o que en los años 80 comienzan a actuar en secretarías, consejos, y luego más tarde, ya en los años 2000, llegan a posiciones hasta pues, de ministerios públicos, ¿no? Entonces, y eso me parece importante resaltar porque es muy temprano en relación a otros países latinoamericanos. Esta contextualización ha permitido cuestionar los motivos que llevaron a las mujeres negras a organizarse en ese periodo, si existían o no diferencias entre el feminismo y las banderas que alzaban las mujeres negras, o si habían diferencias entre el movimiento negro, los planteamientos del movimiento negro y las banderas de las mujeres negras, ¿no? Comienzan esos cuestionamientos. La hipótesis aquí es que se plantea es que el feminismo negro es el motor de acción de los movimientos de mujeres negras en Brasil, a pesar que en aquel momento no se hiciera referencia directa a este término, o sea, ellos no colocan así, este es el feminismo negro, pero sus preceptos y su base de acción pues están colocados dentro de esta teoría y de estos estudios del feminismo negro. Bueno, entonces esto sobre el feminismo negro, y ahora vamos a ver qué son estas cosas de los cuadros interpretativos, ¿no? Entonces, dejando un poco al lado de este estudio de género, vamos un poco a mirar qué significan cuadros interpretativos para después poder relacionar las dos cosas, ¿no? Entonces, en la literatura se ha llamado frames o master frames, ¿no? Y son los significados construidos dentro de los movimientos negros surgen de la interacción entre activistas y sistemas políticos, o sea, se parte del hecho de que estructuras políticas y sociales están relacionadas con la acción de los individuos, ¿no? Y las estructuras, por más fijas que parezcan, no lo son tanto, ¿sí? Porque es importante ver que las estructuras solo existen porque hay relaciones de individuos que crean la estructura, ¿no? La agencia o los activistas son los que desafían a las culturas dominantes, digamos, eso es la base de los estudios sobre movimientos sociales. Y los segundos, o sea, los sistemas políticos y culturales, son los que tienden a mantener un orden social. Sin embargo, tanto las acciones colectivas como las estructuras donde ellas se desarrollan son susceptibles de mudanzas en cualquier momento, por eso mismo, por las interacciones, ¿no? Y no es que vayan a cambiar de hoy para mañana, sino entra dentro de la teoría del proceso, es un proceso social, ¿no? Un proceso político que se está dando poco a poco, la estructura al mismo tiempo va cambiando, por eso es importante verlo en una larga duración, ¿no? Para entender lo que pasa hoy es necesario ver que comienza allá en los años 60 o en los años 70 y que tiene un proceso, y ese proceso está cambiando las estructuras. De esta manera, los marcos interpretativos dan cuenta de los aspectos culturales del activismo político, cuadros que sintetizan y condensan visiones del mundo, orientando diagnósticos y pronósticos, o sea, orientando cuáles son las problemáticas y las posibles soluciones a esos problemas sociales. Entonces, esto es lo que nos dan los cuadros interpretativos, esos discursos nos dicen, hay determinados problemas que se están basando sobre esto y cómo poder solucionarlos, ¿no? También eso es como uno de los postulados de la sociología, ¿no? Es ver dónde están los problemas sociales y no dan una solución, pero sí
plantear unos posibles caminos, ¿no? Estos marcos interpretativos orientan también la organización de experiencias y acciones colectivas, vinculándoles con contextos políticos y culturales, o sea, las experiencias individuales también hacen parte de estos marcos interpretativos, o sea, son una manera por la cual los activistas entran a actuar en un movimiento social, las experiencias personales. Y esto va a construir acciones colectivas, identidades colectivas. Hay dos autores que aquí yo quiero resaltar sobre esta cuestión de las identidades colectivas, que es Alberto Melucci. Tiene un texto en donde él desarrolla esta noción de cómo las identidades colectivas actúan en la movilización colectiva, en su libro Challenging Codes. Bueno, no sé si aquí se conoce mucho. Y la otra es que tiene una perspectiva más de género y es Nancy Whittier, que también intenta traer como la identidad femenina, ¿no? Y los feminismos crean bases discursivas para la acción colectiva. Bueno, de esta manera se quiere mostrar que las dinámicas internas de los movimientos sociales no están determinadas tan solo por contextos externos, sino que las estructuras son también diseñadas e influenciadas por las identidades, las organizaciones y las estrategias de los movimientos sociales. Así, las transformaciones individuales, culturales y estructurales son inseparables. No se pueden estudiar, pues hay corrientes que sí, que se dedican a estudiar más el sistema, ¿no? Son, entonces, Luhmann y se dedican más a los sistemas, y hay otros que son más micro, van más a lo individual, ¿no? Pero aquí lo que se quiere traer es indispensable mirar las dos, estructura y acción. Bueno, entonces, ahora sí vamos a intentar mezclar estas dos cosas, estos estudios de género y los marcos interpretativos, ¿no? La construcción de un marco interpretativo. Entonces, el feminismo negro en realidad comenzó en los años 70 por las mujeres negras que participaron o fueron testigos del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos en los años 60 y cuyos líderes eran, entre otros, Martin Luther King, Rosa Parks. ¿Sí? Ellas, eran activistas negras, tuvieron vínculos con ese movimiento y se colocaron nuevas preguntas, ¿no? Así como la población negra americana está demandando unos derechos, ¿sí? Hay una especificidad de las mujeres negras también en Norteamérica, ¿sí? Entonces nace el feminismo negro como una interpretación de las desigualdades que recaen sobre la mujer negra. Mujer negra como la construcción de una identidad que ha sido estigmatizada en la sociedad. El feminismo negro es, por una parte, una crítica a las mujeres negras. Es una crítica que hacen las mujeres negras al feminismo, por no considerar la cuestión racial, y es una crítica al movimiento negro por no considerar la cuestión de género. En ese aspecto, sobre la primera crítica a las feministas, hay una activista negra brasilera que se llama Lélia González, ¿sí? Fue una activista en los años 80 y fue una de las que comenzó con este activismo de mujeres negras, que después vamos a verlo un poco con más detalle, pero ella nos decía lo siguiente. Ella se refería a ese fenómeno, ¿no?, como un racismo por omisión, ¿no?, llamando la atención al olvido por parte del feminismo tradicional, blanco, occidental y heteronormativo de la cuestión racial, cuyo origen estaría en una visión del mundo eurocéntrica y neocolonialista de la realidad. Entonces, las teorías sobre el feminismo y la acción propia del feminismo asumen nuevas demandas y reivindicaciones durante los años 70 y 80. No es más el derecho al sufragio ni el derecho a participar en las instituciones masculinizadas, sino que otras lógicas y propuestas políticas son enunciadas, como la raza, la sexualidad, el estigma, la exclusión, las desigualdades.
Los primeros estudios en este sentido fueron elaborados por intelectuales y activistas norteamericanas e inglesas, y luego vinieron las latinoamericanas colocando, ¿no?, estas perspectivas. La experiencia de las feministas negras intelectuales en Estados Unidos creía que la teoría feminista era una teoría incompleta que escondía su propio racismo, y entre ellas está Patricia Hill Collins, que traje una citación de ella, una cita, ¿no?, de ella, que dice: la supresión histórica de las ideas de las mujeres negras tuvo una marcada influencia en la teoría feminista. Analizadas con más detalle, las teorías que son presentadas como universalmente aplicables a todas las mujeres como un grupo homogéneo son limitadas por causa de sus propios orígenes blanco y de clase media de sus mentoras, ¿no? Ella tiene este libro que es Black Feminist Thought al final de los años 90, y lo que ella quiere decir es que en el llamado feminismo había un discurso dominante en el que los temas de las mujeres negras y pobres no tenían cabida. Y siguiendo esa lógica, Patricia Hill Collins afirma que las afrodescendientes desde la época de la esclavitud estuvieron siempre ausentes de la historia de las mujeres, como también estuvieron después para las latinoamericanas las indígenas, las lesbianas, los migrantes, ¿no? Otra autora que va en esta perspectiva de crítica, que critica la visión racista y clasista del feminismo, ha sido Bell Hooks. Y Hooks también llama la atención a aspectos raciales y sexistas en los trabajos académicos que tratan de la liberación de las amas, de las mujeres en Estados Unidos, pero desde un punto crítico. Esto es, mientras que las mujeres blancas intentaban liberarse por tener los mismos derechos a la educación y al trabajo que los hombres, no se consideraba que las mujeres afrodescendientes estaban ya trabajando fuera del hogar, siendo exploradas en varios oficios y especialmente en el servicio doméstico. Hay una activista que se llama Audre Lorde, que ya no es tan académica, pero es más activista, y que lanza esta frase que me parece muy sugestiva, y dice: si la teoría feminista estadounidense no necesita explicar las diferencias que existen entre nosotras, ni las diferencias que son el resultado de nuestra opresión, entonces, ¿cómo explicar el hecho de que las mujeres que limpian su casa y cuidan sus hijos, mientras que usted escucha o va a congresos sobre teoría feminista, sean en su mayoría pobres y negras? ¿Qué teoría respalda el feminismo de color? ¿No? Esa es una crítica así directa, ¿no?, diciendo que ustedes hablan mucho de la teoría feminista, pero quien está cuidando a sus hijos y está limpiando su casa, ahí ustedes no toman en cuenta quiénes son, ¿no? Entonces, otro punto que las feministas negras norteamericanas resaltan es el hecho de que el feminismo no se refiera al tema de la violencia racial ni desde el punto de vista doméstico ni público. Las críticas también señalan que los análisis feministas abordan el tema de la familia como una institución que reproduce la exploración de la mujer sin relativizar las experiencias particulares de las mujeres negras. De la misma manera, reivindicaciones como sobre el derecho al aborto, levantado por las feministas, no consideran que las mujeres negras lo que están reivindicando es el derecho a la reproducción en condiciones favorables, ya que las mujeres pobres, indígenas y negras son las que más sufren con servicios públicos de salud. Entonces, claro, no es que se opongan, todo lo contrario, están también defendiendo el derecho al aborto, pero es que no es solo el derecho al aborto, o sea, estamos también pidiendo reivindicaciones porque queremos llevar a buen término nuestro parto, queremos tener un parto en el que podamos sobrevivir, ¿no? Y ahí comienzan las estadísticas a decir las proporciones de mujeres que mueren en los abortos, y uno ve, entonces, claro, es altísimo, y entre ese altísimo, quien está muriendo más son las mujeres negras, quienes mueren en el parto, la mayoría son negras, ¿sí? Entonces hay una cantidad de cuestionamientos que comienzan a plantearse, ¿no?, a raíz de estas críticas.
El caso de las mujeres negras en Brasil demuestra, por ejemplo, que en las décadas de 80 y 90 el servicio de salud era tan ofensivo contra las mujeres negras que ellas estaban siendo sometidas a la esterilización forzada. Eso fue una época durante como un control de natalidad. Entonces había una esterilización forzada de las mujeres y las mujeres comenzaron a organizarse contra esta práctica. Esto también nos lleva a pensar que hay en ese activismo una profesionalización de las activistas, porque quien estaba levantando esas banderas eran activistas que eran médicas, que estaban profesionalizadas, cada vez más un profesionalismo dentro del activismo, ¿sí? Entonces eso es importante resaltar. El caso de las mujeres, bueno, por causa de esto comenzaron campañas nacionales contra esta práctica y contra la sumisión de la mujer negra entre la red de salud pública. Entonces hay mujeres como Jurema Werneck, Sueli Carnero, Edna Holland, ¿no?, que son llevan a cabo estas campañas. De esta manera se muestra que el feminismo negro surge con dos propósitos fundamentalmente. Primero, reconstruir el discurso feminista, dominado por una visión etnocéntrica y racista, y segundo, denunciar el sexismo en los movimientos negros como en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Estos discursos han permitido construir una identidad colectiva sobre la cual se proponen transformaciones sociales. A pesar que el propio término feminismo negro no está explícito en los discursos de las mujeres negras latinoamericanas, está implícito en las acciones de las organizaciones locales. Académicas y activistas latinoamericanas coinciden en afirmar que hay la necesidad de identificar la raza y la sexualidad como ejes de la teoría y práctica de estos movimientos sociales. Bueno, entonces, ¿cuáles son los marcos de acción ya del feminismo negro brasileño en particular? Las mujeres negras brasileñas articulan acciones colectivas desde finales de los años 70, organizaciones sociales que son formadas especialmente en Río de Janeiro y en São Paulo. Claro que hay también a nivel nacional, pero la concentración mayor está en estos dos estados, en Río y São Paulo. Algunas de las activistas han transitado también externamente en eventos internacionales, sea como representantes de algunas de estas organizaciones o a título individual o como representantes de instituciones políticas. Su articulación tanto en el plano nacional como internacional ha sido por causas comunes de denunciar el racismo y la discriminación hacia las mujeres. En los años 80 en América Latina se hablaba de feminismos latinoamericanos. Una de las académicas que ha levantado esta teoría o estos estudios latinoamericanos ha sido Sonia Álvarez, colocando la diversidad de los feminismos en América Latina y enfatizando las diferencias entre las mujeres latinoamericanas y la diversidad de identidades y problemas relacionados a las mujeres y a la cultura. En esta diversidad circulaban las afrodescendientes latinoamericanas. Así, en Brasil, por ejemplo, las organizaciones de mujeres negras se organizaban en torno a diferentes problemáticas, que eran la violencia racial, el racismo, el abuso de la mujer negra, la salud de las mujeres negras, el aborto, la atención médica, y llamaban la atención para la condición socioeconómica de la mujer negra en el país. Las activistas denunciaban también el papel secundario relegado a la mujer negra en el interior del movimiento negro y la falta de discusión sobre racismo en los debates del movimiento feminista. Se ha analizado esta relación en estudios de sociología realizados por activistas negras en los que se expone la percepción de la exploración de la mujer negra por la mujer blanca. Así, los temas de raza y género son colocados como marcos de interpretación dentro del movimiento negro, dentro del movimiento de mujeres negras, y hay un trabajo particular que se llama de Rosalía Lemos, que lo hizo en los años 90, en el 97, en la UFRJ, en la Universidad de Río de Janeiro, colocando el feminismo negro como un marco interpretativo, y en una época en que comenzaban estos movimientos a profesionalizarse, a burocratizarse, a internacionalizarse. Entonces ya hay una colocación así
del feminismo negro como un cuadro interpretativo en los años 90. Es así como los marcos interpretativos son construidos en la acción colectiva de las mujeres negras, siendo ellos elementos preservados en la teoría del feminismo negro. Estos marcos interpretativos entonces tienden a encuadrar la acción para darle un sentido, pero también configuran una identidad colectiva entre las activistas. Esto es, el feminismo negro realmente sería un paraguas, ¿sí?, bajo el cual estarían las diferentes reivindicaciones, ¿sí? Entonces, este gran paraguas es lo que en la teoría de los movimientos sociales se ha llamado como master frames o grandes marcos interpretativos, ¿sí? Entonces, bueno, la mayoría de las organizaciones de mujeres negras comienzan a partir del año 85, que coincide con dos cosas. Uno, con un encuentro de feministas latinoamericano, el tercer encuentro de feministas latinoamericano que se lleva a cabo en Brasil, en el litoral paulista. Y en ese encuentro es como un divisor, ¿no? Algo que divide la acción de las mujeres negras, o las que coloca y las que le da visibilidad, porque en ese encuentro llegó un bus lleno de mujeres negras de las favelas, que eran organizaciones de base, ¿sí?, pero fueron organizadas por activistas que habían circulado internacionalmente en otras organizaciones. Y hubo una confrontación y un dilema de las feministas diciendo, ¿las dejamos entrar o no las dejamos entrar? Porque hay que pagar una inscripción, y pues ellas no iban a pagar la inscripción. Entonces fue como las activistas negras lo que querían hacer al llevar este bus era colocar como el dedo en la llama, ¿no?, y decir, miren, ¿no? O sea, no podemos hablar solo de feminismos aquí y de feminismo, sino hay que considerar también la cuestión racial. Y a partir de ahí, entonces es cuando ahí como comienza una explosión de organizaciones de mujeres negras en Brasil. En los 80s y en los 90s las organizaciones son más, vamos a decir, profesionalizadas. Bueno, entre la institucionalización y la acción, ¿no? O sea, es importante aquí resaltar que estas mujeres activistas han estado circulando en estos dos espacios, ¿no?, de la institucionalización política y la acción. En palabras de una activista negra brasileña, el feminismo negro existe en la medida que el otro es un feminismo blanco. Claro, para que haya un feminismo negro, entonces nos basamos en que hay un feminismo blanco. Y ella nos dice lo siguiente, es una entrevista que le hizo Rosalía Lemos a Jurema Werneck. Y ella dice, en el feminismo original, ¿no?, había diferencias palpables de clase social y de raza, solo existía la cuestión de género. No se enfrentaron esos conflictos que existían por esas diferencias, entonces el discurso es encarnado por el feminismo negro. Es un feminismo que habla de eso, de ser mujer negra. Me parece que esta es la principal diferencia, o sea, lo que define todo el resto. La inserción de la mujer negra en el mundo, en la sociedad brasileña, va a provocar todas las otras diferencias subsecuentes. Esas diferencias que apunta, que señala Jurema, no son tan solo diferencias de raza, sino es la marca del racismo impresa en el discurso, en el discurso de las feministas originales. De esta manera se sostiene que el feminismo negro nace de un sentimiento de injusticia, de identificación del racismo en la sociedad, no solo dentro del movimiento feminista, sino en otros movimientos sociales también. De cualquier manera, el feminismo tradicional, ¿no?, a pesar de esas críticas al feminismo original, no hay que dudar, digamos, ahí, analizándolo también críticamente al feminismo negro, el feminismo tradicional fue también importante para la acción de las mujeres negras. O sea, sin el feminismo tradicional, pues tampoco hubiera habido
esa acción de las mujeres negras para percibir una posición diferenciada y para comenzar a estudiar un nuevo espacio de poder donde poder actuar con más autonomía. Y esto es, que luego vamos a ver, es sociología relacional, ¿no? O sea, para que un individuo tome la decisión de actuar, se está basando en la acción de otro individuo, y ese otro individuo se está también basando o sea, están repercutiendo sus formas de acción de acuerdo a los otros. En ese sentido, se insta a que el feminismo negro sea considerado como un mecanismo que consigue dar cuenta del diagnóstico que oprime a las mujeres negras en las sociedades latinoamericanas desde la perspectiva de género, clase y raza. Al mismo tiempo, que propone un pronóstico que debe considerar en todo análisis la intersección de los tres elementos. Esto es lo que las activistas negras en Brasil han divulgado a partir de sus organizaciones y su trayectoria política. Y digamos que desde la teoría también hay lo que se llaman los estudios interseccionales, que aquí tampoco voy a hablar de los estudios interseccionales porque es una gran corriente que se está abriendo, y hay varias representantes. Una de las que yo más trabajo es Kimberly Crenshaw, y ella entonces nos muestra la importancia de hacer esos análisis interseccionales. Entonces, para hoy he seleccionado 5 activistas negras brasileñas que han actuado tanto en procesos de movilización como en entidades del Estado. Estas son Lelia González, Matilde Ribeiro, Sueli Carneiro, Jurema Werneck, Luisa Barros. Primero las voy a enunciar y después ustedes van viendo cuál ha sido la participación de cada una, ¿no? Y así vamos construyendo las trayectorias de estas mujeres. Entonces, y bueno, otro punto importante de estas mujeres, ¿no? O sea, el motivo por la cual las escogí es que ellas también demuestran la profesionalización de las mujeres negras brasileñas y la burocratización en las organizaciones sociales, de modo que han impulsado activistas políticas negras en los escenarios nacionales e internacionales. Entonces aquí miremos que aquí Lelia debería estar en la primera línea porque es la primera, digamos, que comienza a actuar en el escenario institucional en el 85, y así la tenemos como diputada federal, diputada estadual. Sueli Carneiro, otra activista que ha actuado en el Consejo Nacional de la Condición de la Mujer de la Condición Femenina en el 88. Entonces son actuaciones tempranas en relación a otros países latinoamericanos. Matilde Ribeiro y Luisa Barros en los años 2000 son secretarias de la CEPIR, que es la Secretaría de Políticas de la Promoción de la Igualdad Racial, que tiene estatus de ministerio. Entonces ellas, digamos, son ministras, ¿no? Y se les dice ministra. Pero eso fue posible por esa trayectoria, ¿no?, de activismo. Entonces, algunas de estas activistas estuvieron o en movimientos sociales y luego participación institucional, o solo participación institucional y no movimientos sociales, o han ido de la participación en los movimientos sociales a la institución pública y después otra vez al activismo. Algunas de ellas han estado, otra cosa importante es la afiliación partidaria, temprana en el 85 y 86, y esto también se debe, lo que les estaba diciendo, a las aperturas. Igual, la participación institucional, la afiliación partidaria y la organización social fueron posibles por una abertura política en la época, ¿sí? Eso es lo que en la teoría se dirían son oportunidades políticas para la acción. Sin esas oportunidades políticas, hay oportunidades políticas que son abiertas, pero a veces las oportunidades son cerradas, ¿no? Entonces, cuando son abiertas, es posible hacer unas determinadas
acciones tomando en cuenta determinados repertorios de acción, o sea, formas de acción. Y si son oportunidades cerradas, pues los repertorios van a ser diferentes, las formas de acción van a ser diferentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, solo haciendo un paréntesis para la teoría de los movimientos sociales, llamando la atención a las oportunidades políticas, si por ejemplo tenemos un régimen cerrado, autoritario, pues nadie va a salir a la calle a marchar, ¿no? Porque van a ser inmediatamente reprimidos, ¿sí? Entonces la solución ahí, el repertorio que se va a tomar en esa ocasión, pues será la guerrilla, serán otras formas de acción más clandestinas, y en los regímenes democráticos abiertos, pues ya hay la posibilidad de participar, ¿no? Políticamente y colectivamente. Bueno, este era un paréntesis. Aquí en este muestro las organizaciones de mujeres negras, cada una de cada activista, ¿no? Y son de las 5, Sueli, Lelia, Yurema, Matilde. Aquí vemos, la única que ha tenido la participación en las dos al mismo tiempo, o sea, en organización de mujeres negras y en otros movimientos sociales, en este caso en el movimiento negro unificado, ha sido Lelia. ¿Sí? Lelia, siendo del movimiento negro, ¿sí? Formó su organización de mujeres negras con un discurso feminista negro que era Misinga. Y al mismo tiempo Lelia es un personaje bien característico en esto, porque ella también en la misma época, en el 85, es diputada federal, ¿sí? Entonces ella se mueve en todos los escenarios, ¿sí? Por eso es importante. Y al mismo tiempo ellas han participado en esos eventos internacionales, sea en encuentros internacionales feministas, sea en conferencias mundiales de la mujer, ¿no? Porque las conferencias mundiales han sido 4 sobre la mujer. La primera en México, la segunda fue en el 80 en Copenhague, la tercera fue en Nairobi en el 85 y la última fue en Beijing. Y en Beijing ya se vio que había un interés de las agencias internacionales en promover la cuestión de las mujeres negras, ¿no? Entonces hay una movilización para Beijing y tal. Entonces estas mujeres participan en esos escenarios internacionales también, ¿no? Entonces ahora entramos a ver la parte metodológica, que es la sociología relacional, ¿sí? De lo que les he mostrado aquí está basado en 3 cosas, en las trayectorias y en el análisis de redes, ¿sí? Una, intentando mostrar una metodología cualitativa, que son entrevistas, trabajo de campo, ¿sí? Y otra, por otra parte, una metodología cuantitativa a partir de cuestionarios, no sé si aquí deben ser encuestas, realización de base de datos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago bueno, lo que estoy haciendo aquí es uniendo una metodología micro, ¿sí? O una sociología micro con una sociología macro, una sociología de la acción de los individuos con una sociología estructural. Estoy actuando en una sociología que se ha llamado meso, ¿no? Que no es ni micro ni macro y que está conjugando las dos metodologías quali y quanti. Y así tengo una relación entre estructura y agencia. Este análisis está basado en las relaciones entre las estructuras políticas y la agencia de los actores sociales. De esta manera se aborda el tema de la trayectoria de los activistas y su vinculación con instituciones políticas y movimientos sociales. Esto permite la proyección
de la acción en las esferas de poder. Una solo existe en la medida que la otra ofrece oportunidades políticas, y estas últimas son construidas en la medida que la acción social se fortalece, ¿sí? O sea, tampoco es que las oportunidades políticas estén aisladas, ¿no? Ellas también son construidas en la medida que los individuos interactúan. Esto tiene que ver también con la manera por la cual una acción colectiva se produce, que a su vez está permeada por elementos culturales. Estos son planteamientos de la sociología relacional, de la sociología histórica, de Charles Tilly, ¿no? Estos elementos culturales, producidos por factores tanto internos como externos, solo pueden ser entendidos por las complejidades que la raza, la clase y el género interseccionalmente aportan a la formación de identidades colectivas. Estas, por otra parte, son delineadas por el capital cultural adquirido por los individuos a partir de su conocimiento tanto interno como externo de los movimientos sociales. Aquí, cuando hablo del capital cultural, estoy trayendo los postulados de Pierre Bourdieu, ¿no?, sobre que los individuos son construidos o adquieren en su vida ciertos capitales con los cuales ellos van a actuar en el espacio social. Este es uno de ellos, es el capital cultural que se adquiere principalmente por la educación. Y esto va a crear unos hábitos, ¿no?, o unas disposiciones para actuar. Y esto es en un libro de Bourdieu que se llama se me fue ahora, El poder simbólico. En el poder simbólico hay un capítulo que él trata específicamente de hacia una sociología relacional, ¿no?, intentando colocar cómo la cuestión del capital cultural incide en la acción colectiva de los individuos. Con base en las identidades colectivas, los actores de los movimientos sociales usan determinados repertorios de acción para su movilización, y aunque las identidades están formadas al interior de los movimientos, están igualmente diseñadas por factores internos y externos. Entre los factores externos se encuentran los eventos e instituciones que afectan la manera por la cual los participantes ven su posición, las posibilidades y límites de cambio y problemas que pueden enfrentar. Los factores internos tienden, en cambio, a confrontar tales eventos con la construcción de identidades colectivas. Entonces, cuando hablamos de las trayectorias, hemos visto que esas trayectorias pueden ser más institucionalizadas, ¿sí?, o en instituciones públicas o en partidos políticos, se me fue la P, o menos institucionalizadas, ¿no?, en activismos transnacionales como en los encuentros internacionales, conferencias o en la red de movimientos sociales o redes de activismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un agente, ¿sí?, o sea, un individuo, un actor, que puede tener esas cuatro participaciones. Entonces, particularmente, o sea, este es un ejemplo, solo una muestra, ¿no? Por ejemplo, Luis Zambajos participa en estos tres escenarios, en la CEPIR, en Conferencia Internacional y en el PT. Y Yurema va a participar solo de conferencias mundiales y de una organización, de un movimiento social. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?, ¿no? Nosotros ya tenemos unas trayectorias, ya hicimos las trayectorias de las activistas, ¿sí? Entonces podemos hacer una base de datos, en la cual en una página Excel, por ejemplo, ponemos a los activistas en la vertical y todos los escenarios en la horizontal, ¿sí?, y hacemos una matriz muy cuantitativamente. Entonces vemos, cada activista participa de un escenario, y en donde participa colocamos un 1 o un 0, entonces vamos a tener después una gran matriz de unos y ceros, pero ahí vamos a ver en dónde esos activistas se están juntando, ¿sí?, o sea, en cuáles ellos coinciden. Aquí, entonces, hay unos programas en sociología que se llaman PAYEC o UCINET, donde uno coloca esas informaciones
y dan gráficos más bonitos que estos, ¿no? Eso fue solo un ejemplo, pero esos programas entonces permiten, aquí vemos, por ejemplo, si ustedes ven acá, los lazos que yo hice no están directamente entre los agentes, sino ellos están conectados por eventos, pero yo también puedo conectar agentes, entonces el lazo sería el evento, ¿sí? Y entonces el lazo puede ser más fuerte o menos fuerte si hay mayor número de participaciones en una conferencia, ¿sí? O muchas activistas actuando en una misma conferencia, el lazo va a ser más fuerte, entonces el programa te va a dar el lazo más grueso o menos grueso, ¿sí? Entonces uno puede un poco jugar con esos programas y hacer unos análisis pues interesantes a partir de eso, porque además el gráfico no habla, el que habla es uno, entonces uno tiene que saber ponerse las preguntas, ¿no? Para poder colocar, ¿no? Tener algunas soluciones, unas posibles soluciones. Entonces, ¿cuál era mi idea? Era que en esta red que se crea, ¿sí? En donde no hay una jerarquía, sino es una jerarquía horizontal, no hay nadie que sea más que otro, ¿sí? Las jerarquías aquí son horizontales, pero digamos que en el fondo de todo esto, y es lo que yo quería convencer al público, es que está el feminismo negro, o sea, sin ese discurso y sin esa construcción identitaria, esto no es posible. Entonces, bueno, solo para finalizar, lo que queríamos mostrar entonces era una convergencia entre estructuras y agencias, y siempre resaltar que las transformaciones individuales, culturales y estructurales son inseparables, ¿sí? Tener eso en cuenta en este tipo de análisis, que la identidad colectiva, la construcción de las identidades colectivas, sí afectan los movimientos y que dependen de factores contextuales, o sea, externos, ¿no? De los contextos políticos y los contextos propios de las organizaciones. Y hay la importancia del análisis relacional para comprender la acción de los movimientos sociales. Entonces, es eso. Muchas gracias, espero no haberlos... Muchas gracias, Catalina, por mostrarte otro aspecto de los feminismos que normalmente aquí no contemplamos. Y bueno, pues invitamos al público, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues adelante. ¿Sí? ¿Existió algún contramovimiento que pusiera trabas para el feminismo negro? Bueno, sí, pues el contramovimiento sí, han sido las feministas, ¿no? O sea, desde el surgimiento de estos movimientos negros, han sido dos movimientos que le han hecho pues mucha oposición a las mujeres negras. El movimiento negro, ¿no? Porque dijeron, no, es que ahora se organizaron las mujeres, ¿no? Y ellas tienen, ¿no? ellas quieren es dividir. Igual ese discurso de la división estaba entre las feministas. Porque las feministas, si somos mujeres, entonces estamos, digamos, actuando por unas mismas causas, ¿no? Entonces, claro, estos dos movimientos, tanto el negro como el feminista, siempre se pusieron, hay una oposición al feminismo, a las mujeres negras. Pero ya dentro del movimiento
los movimientos de mujeres negras también después se van a ver algunas diferencias, ¿no? Porque las mujeres negras también comenzaron a colocar cuestiones de sexualidad, ¿no? Entonces están los lesbianismos feministas, ¿no? Que no era lo mismo reivindicar cuestiones de sexualidad o de lesbianismo y el derecho a la sexualidad de las mujeres siendo blancas que siendo negras. O sea, si hay algo peor de ser mujer es ser mujer, negra y lesbiana, ¿no? Entonces, sí, poner esos aspectos es la idea de colocar en esta interseccionalidad. Entonces, sí han habido, sí, no es todo color de rosa. Buenos días, muchas gracias. Justamente pensando en estas contraposiciones que se llegan a dar, tú mencionaste así, fue muy breve, pero fue muy significativo porque decías que a partir de la acción de un individuo se generan otras acciones. Y justo en ese momento yo estaba pensando, ok, están queriéndose integrar al movimiento feminista y parece que no hay cabida, pero si no se hubiera dado ese marco, entonces no hubiera habido acción. Y pensaba también un poco en que tanto en los movimientos sociales como en el momento de analizarlos no metodológicamente, en los movimientos sociales, entre más específico sea el objetivo que persigues y más claro tengas qué es lo que quieres, o sea, por ejemplo, tú mencionabas el derecho al sufragio, ¿no? Pues si yo como mujer estoy peleando por eso, no me voy a detener a pensar a lo mejor entre que si estoy siendo, pienso aquí por ejemplo en los indígenas, ¿no? Mi contexto en este momento no es de indígenas, estoy pensando en que quiero obtener ese sufragio y que seguramente a partir de esto alguna persona que esté en ese contexto va a decir, ah, bueno, entonces yo también me integro y lucho por esta cuestión, ¿no? A mí me parece que últimamente ha habido como muchas resquebrajaduras en cuanto a movimientos sociales. Por ejemplo, mencionaban lo de los 43 desaparecidos y mencionaban, pero ¿por qué a ellos, por ser hombres, les dan tanta visibilidad? Y todas las muertas de Juárez, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se resquebraja de esa manera? ¿Por qué en vez de integrarse a la lucha, como en este tipo de movimientos, se hace esa separación? Pues sí, esa es una pregunta interesante, pero yo sí creo que efectivamente los movimientos, cuanto más sea focalizado la propuesta o la reivindicación, pues se va a tener, digamos, un éxito, ¿no?, más claro, ¿sí? Se va a conseguir más claramente una cosa. Entonces, por ejemplo, en las feministas fueron olas, ¿sí? Entonces, en un primer momento las feministas reivindicaban es la igualdad de derechos. Por eso el sufragio, no, nosotros también tenemos el derecho, igual que y tenemos derecho a trabajar, tenemos derecho a estudiar. Después, en una segunda ola, dijeron que ya se habían conseguido esto, ¿no? Porque fueron acciones bien sucedidas, ¿no? O sea, consiguieron que las mujeres entraran a votar y tal, y a conseguir derechos de trabajo, de educación. Se entra a ver, bueno, no es solo igualdad, lo que tenemos es que colocarnos de manera diferente tanto de los hombres, o sea, nosotros también tenemos derecho a trabajar y tener los mismos salarios, pero también somos mujeres, entonces pues nosotras parimos, entonces tenemos que tener tenemos que tener unos derechos también diferenciados. Entonces se colocó la cuestión de la diferencia y la diferencia luego entre las mujeres, entre las mismas mujeres, ¿no? Y más en los casos latinoamericanos, ¿sí? En donde las mujeres, la cuestión étnica y la clase, pues pesa mucho para las diferencias.
Pero porque hay esas, yo creo que van a haber siempre las, ¿cómo es que dijiste? Grietas que se abren, se resquebrajan, ¿no? Sí, pero esos yo creo que son movimientos propios de la acción colectiva, ¿no? O sea, no se puede haber es muy difícil haber una unidad así, una homogeneidad en la acción, ¿no? Por eso se hablan de ciclos de movilización también, ¿no? En donde hay momentos en que cuando un ciclo de movilización alto es cuando varios movimientos sociales entran en la escena, ¿sí? Entonces están los indígenas, los negros, los de la educación, los de los servicios públicos, y de pronto hay una gran movilización, entonces hay un pico en la movilización social, pero esos picos bajan otra vez, y hay otra vez esos niveles de resquebrajamiento. Gracias. Yo tengo. Bueno, más un comentario. Aquí en México, en los años 20, yo soy historiadora, entonces en los años 20 del siglo XX, hubo una gran movilización feminista, incluso congresos feministas, que por cierto el primero fue en 1916. Yo estudié uno más específicamente que fue en 1925, el primer Congreso de Mujeres de la Raza, así se llamaba, tenía varios nombres. Bueno, una de las cosas que me llamó la atención, y hablando en esto de por qué no todas tienen las mismas demandas, son feministas en principio porque peleaban por sus derechos, esos derechos básicos, que luego fueron presentándose otros, ¿no? Pero cada una habla desde sus necesidades, desde su realidad. Y una de las cosas que llamaba mucho la atención en esos congresos era cómo se peleaban entre ellas. Y me vino a la cabeza porque tú mencionaste aquel congreso feminista que hubo, dices, en el litoral de San Paulo, debe haber sido en Santos o en dónde, en Bertioga, y que no contemplaba que las mujeres de las favelas participaran, porque había que pagar el ingreso. Bueno, ese congreso feminista de mujeres de la raza en México no contemplaba que las mujeres obreras pudieran participar. Y entonces las mujeres obreras forzaron la entrada y las tuvieron que dejar entrar. Porque la mayoría de estas mujeres de ese congreso en México eran de la clase media. ¿Por qué? Porque ya habían resuelto sus problemas básicos de sobrevivencia, de subsistencia, ya tenían tiempo para pensar en derechos. Entonces, yo no veo un resquebrajamiento. Yo veo que se dividen según los intereses específicos, ¿no? De las feministas. Por eso se habla en feminismos, no es una cosa. Pero la pregunta que quería, y Benedita da Silva, ¿cómo queda en todo esto? Y pregunto por esa mujer porque ella fue alcaldesa de San Paulo, ¿sí? Y si mal no me acuerdo, ella venía de un movimiento de sirvientas, ¿sí? Porque ella misma había sido una sirviente y llegó a ser alcalde de San Paulo. Bueno, ella es como, ella también tiene una participación, ella va a los encuentros internacionales, es muy próxima de Lelia González, ¿sí? Claro, ella viene de una base, ¿no? del servicio doméstico y tal, pero hay un vínculo fuerte con el movimiento negro. Y como Lelia, en la misma época, ella se afilia al PT. Entonces, siendo ya del PT y con Lelia González, ellos participan del Congreso Congreso de Mujeres, Conferencia Mundial de las Mujeres en el 85, las dos van como representantes. Pero después Benedicta tiene un suceso político, ¿no? Que llega pues hasta ser alcalde. Entonces ella se mueve en esos espacios, ¿no? Ella después ya no es de un activismo de mujeres negras en especial, pero igual
Eso no quiere decir no tener la participación en el activismo de mujeres negras específico, no quiere decir que no se respalden las acciones de las mujeres negras. Entonces ella, como representante de los gobiernos, o del gobierno, de los gobiernos estaduales, lleva también, ¿no?, unas banderas de las mujeres negras, por esos vínculos, ¿no?, que se construyen, por esa red que se construye. Por ejemplo, en el 88, creo que fue la marcha Zumbi en los Palmares. Bueno, fue una marcha de activistas negros, de gente negra en Brasilia, colocando derechos, ¿no?, para los negros y diciendo pues el racismo que hay en Brasil, ¿no? Fue muy importante la participación de estas mujeres que estaban ya en posiciones estratégicas del gobierno, ¿sí? Eso llevó a que, eso fue en otra marcha, en el 94, porque a raíz de eso y de esa participación de las mujeres se creó, el gobierno nacional creó la Fundación Palmares, en la que se mueven cuestiones raciales y de género, pero si no hubiera habido esa participación de las mujeres que estaban institucionalizadas en eventos colectivos, en marchas, pues tampoco hubiera sido posible una dinámica, una política pública o crear una secretaría, etcétera. Pero dile a nuestros alumnos quién fue Zumbidos Palmares, no vayan a pensar que ese movimiento zumbi era de... Explícales. Zumbidos Palmares fue un líder negro en la colonia, ¿sí?, uno de los que se liberó de la esclavitud y que comenzó un movimiento fuerte, ¿no?, por la liberación de los esclavos. Y fue muerto, lo mataron, etcétera, pero es un ícono, ¿no?, del movimiento negro. Entonces por eso se llama Zumbidos Palmares. Bueno, pues si ya no hay preguntas, ya no hay comentarios, le agradecemos mucho a Catalina Zambrano por su participación, que nos enseñó tanto, nos abrió nuevas ventanas hacia la forma de pensar el feminismo. Y bueno, pues le entrego también su reconocimiento que le hace el Centro Universitario de los Lagos y agradezco su presencia.